Shabbat Shalom, que Dios te bendiga. Bienvenido en esta mañana al estudio de las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a estar analizando y empezando una serie que estaré compartiendo personalmente con vosotros con respecto a la historia de María Magdalena y estudiando un poco sobre el carácter de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, de la importancia que hay en el arrepentimiento de pecado y al mismo tiempo algunos detalles que quizás y con muchas ansias espero compartir con ustedes y espero también que sea de gran bendición para sus vidas espirituales. Este tema lo presentamos lo que fue el fin de semana de agosto 17 en la campaña que tuvimos en Brandon, Florida, allá en el área de Tampa. Es tiempo de conocer a Dios y hablamos un poco sobre este tema María Magdalena, pero cuando estábamos grabando tuvimos problemas durante el tiempo de los temas con las grabaciones. Por lo tanto, espero que ahora al poder grabarlo con más tiempo y más calma, poder expandir un poco más en la historia de María Magdalena y poder ver estos detalles que verdaderamente son muy importantes para nuestra vida espiritual. Así que gracias por conectarte. Vamos a empezar con la primera parte de nuestro estudio y más adelante estaremos sacando las partes que les seguirán. Así que quédate conectados con nosotros. Espero que esto sea de bendición para ti y para tu familia. Vamos a empezar en esta mañana con unas palabras de oración pidiendo la bendición de nuestro Padre Celestial. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias Padre por todas las bendiciones que tú nos das. Ahora al abrir tu palabra pedimos Padre que tú nos bendigas, que tu Espíritu abra nuestras mentes y nuestros corazones y que nuestros corazones y nuestras mentes sean receptivos a tu mensaje. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno hermanos, traigo un tema bastante interesante que compartir con ustedes. Si me permiten voy a compartir en pantalla. Y sí, el título es 7. Por lo menos esta primera parte de esta serie, ¿verdad? ¿Y por qué 7? Bueno, el 7 es un número muy importante en la Biblia. Sabemos nosotros la importancia que tiene específicamente, por ejemplo, con la ley de Dios, el séptimo día, ¿verdad? El sábado. También sabemos que el 7 es un número que significa algo completo, algo excelente, perfecto, descanso. Tiene muchas representaciones dentro del reino de Dios y también aquí en la tierra. Y por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes cuántos 7 se encuentran a lo largo de las Sagradas Escrituras, obviamente tendríamos una lista bastante, pero que bastante larga, ¿verdad? Pero yo en esta mañana me quiero concentrar en algo interesante. Hay un libro en la Biblia, y lo vamos a mencionar más adelante, que en el capítulo 77, versículo 7, obviamente no hay muchos libros en la Biblia que tengan tantos capítulos, así que deben de saber a cuál me estoy refiriendo. Dice lo siguiente: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Y aquí hay algo interesante, mis queridos, porque hay una palabra que es clave en toda esta serie y tiene que ver con el mensaje de 1888. Tiene que ver con la justificación por la fe, con Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y es la palabra propicio. Porque cuando pensamos en la palabra propicio, todo el mundo va directamente a la cruz y va directamente a pensar en la justicia imputada. Pero se nos olvida la impartía. Y tenemos que tenemos que ver cuál es la conexión que hay entre la palabra propicio y justicia impartida, porque les dejo saber desde ahora que la hay y es un tema profundo. Ahora, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Bueno, esto es muy interesante a lo que estamos viendo, dado la circunstancia que la hermana White en Testimonios para la Iglesia tomo 9 nos va advirtiendo que el Espíritu de Dios está siendo removido de la tierra. Y cada vez que el Espíritu de Dios va siendo removido en gran cantidad, vemos nosotros que aumenta el crimen, los asesinatos,
los robos, desastres naturales. El espíritu en el mundo es un espíritu de caos, ¿verdad? Entonces, si yo les pregunto a ustedes en un libro en específicamente que es el que debería de ser debería de estar nuestra concentración, de acuerdo a testimonios para ministros de parte de la hermana White, que es el libro de Daniel y Apocalipsis, ¿cuántas veces nosotros encontramos el número 7? Por ejemplo, si yo comparto con ustedes, veremos algo interesante. Por ejemplo, ustedes pueden ver la lista, le pueden tirar fotos para que ustedes puedan hacer sus estudios y sus investigaciones. Pero desde el principio que vemos los 7 espíritus, las 7 iglesias, las 7 estrellas, 7 lámparas, 7 ángeles, 7 copas, 7 trompetas, 7 sellos, 7 candeleros. Apocalipsis 7 tiene que ver con el sellamiento y por ahí es donde va lo interesante. Aquí ustedes pueden ver en esta lista, sé que se ve un poquito pequeño, mis queridos, pero tómenle foto, especialmente a los números que ustedes encuentran a mano izquierda del texto. Ahí es el capítulo y el versículo. Por ejemplo, primera Apocalipsis 1:4, Apocalipsis, por ejemplo, en el número 5, Apocalipsis 4:5, en el número 7, Apocalipsis 5:6. Ahí donde más o menos voy yo haciendo la investigación de cuántas veces nosotros encontramos 7 en Apocalipsis. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos? Bueno, esto lo que quiere decir es que obviamente Dios tiene una forma de llamarnos la atención. Y de la forma en que Él nos llama la atención es a través de la repetición. Y aquí es donde vamos a hacer ahora un pequeño contraste. Repetición, atención. ¿Ok? Cuando nosotros queremos llamar la atención, hacemos repetición. Lo mismo hace Dios a través de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, si nosotros vemos varios textos que dicen santo, 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 no se está llamando a 3 seres santos, sino de que a uno se le dice santo 3 veces. Repetición llama la atención para demarcar, hacer notar o denotar, o en este caso simplemente concentrar todos las avenidas que nosotros tenemos, por los ojos, el oír, ¿verdad? También el olfato, concentrarnos en algo. Entonces, número 7 nos llama la atención. Y verdaderamente nos llama la atención en Apocalipsis 7, que tiene que ver con el sellamiento. ¿Por qué les doy esta introducción? Porque si el pueblo remanente quiere recibir ese sellamiento, tiene que entender este tema que les vamos a presentar. Esto es un tema de vida o muerte, mis queridos hermanos. Si no permitimos que el amor de Cristo fluya a través de nuestros corazones, si no permitimos que Dios se manifieste en nosotros, no vamos a ser bendecidos con ese ángel que desciende en Apocalipsis 18, que ilumina a toda la tierra. Así que, continuando, analizando lo importante del 7, quiero compartir con ustedes lo siguiente. Podemos ver que los 7 espíritus de Dios nos hacen llamar la atención a la perfección de la divinidad. Cuando hablo de esto, estoy hablando del Padre. Las 7 iglesias que se encuentran en el Apocalipsis constantemente están recibiendo, aparte de la corrección en 5 iglesias, porque hay 2 que no reciben corrección, Esmirna y Filadelfia, pero las 7 reciben mensaje de esperanza. Y ahí donde se encuentra la perfección de la divinidad. La perfección de la divinidad está basada en algo importante, y esto es en que el amor es Dios y Dios es amor. Perdón, el amor es de Dios, es como dice el versículo. El amor es de Dios y Dios es amor. Eso está en Primera de Juan, capítulo 4. Número 2, vemos que los 7 candeleros de oro, que representan la iglesia, la experiencia del pueblo de Dios, nos hace el contraste a la perfección de la luz y la verdad y el testimonio dado por Cristo. Y yo les estoy hablando a ustedes de esto, mis queridos, porque si nosotros vamos haciendo ahora la conexión con Apocalipsis 12, 17, nos hace llamar la atención que la iglesia está compuesta por un remanente, no la mujer. Satanás no hace la guerra contra la mujer, él se aira contra ella, pero no hace la guerra contra ella. Y ese es el error que mucha gente comete, porque la gente dice, oh, por ejemplo, el templo, la corporación, esa es la iglesia. No, la iglesia somos nosotros, el pueblo. Somos tú y yo. Somos los que constituimos el cuerpo de Cristo. ¿Y dónde es que se encuentra la iglesia? ¿En una denominación? No. Se encuentra en un remanente. Dice Apocalipsis 2:17 que hace la guerra contra el remanente de la semilla de ella.
La mujer es la iglesia, el remanente de la semilla de ella. Ella tuvo una semilla, es Cristo, es el varón que nació al principio del capítulo 12 y entonces al final del versículo nosotros vemos que la guerra ahora es contra el remanente de esta semilla. Y esto es interesante porque los 7 candeleros que representan la iglesia siempre es el llamado a la perfección de la luz, o en este caso, de la santidad de Dios. O sea, llamar a la iglesia a los pies de Cristo para que puedan ser imitadores de Cristo, así como Cristo es imitador del Padre. Entonces, vamos nosotros ahora analizando ese punto. Ahora vamos para el número 3. ¿Qué vemos en el 3? El número 3 nos dice las 7 estrellas. Y aquí donde nosotros podemos entender que las 7 estrellas tienen grandes connotaciones, no solamente en el Apocalipsis, sino también que en el Antiguo Testamento nosotros podemos ir encontrando los versículos que hablan de estrellas. Y siempre nos ayuda a entender la perfección en el gobierno y la supervisión del reino de Dios, ¿verdad? Bajamos a las lámparas, que es la perfección en la iluminación del Espíritu. El Espíritu de Dios, el conocimiento, la sabiduría, la palabra, el verbo, etc. Los 7 sellos, vemos nosotros que se ve la historia desde casi todo el mundo, desde el Antiguo Testamento hasta nuestro tiempo, y vemos nosotros la perfección de seguridad y autoridad que tiene Dios, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros lo podemos ir viendo. Entonces también tenemos, por ejemplo, los 7 cuernos, la perfección del poder divino, los 7 ojos, la perfección del discernimiento de Dios, las 7 trompetas, que es la perfección del discernimiento, la perfección de la jurisdicción, la perfección de la jurisdicción de Dios. Porque vemos nosotros que las 7 trompetas tienen que ver específicamente con cosas que pasan en la tierra, control sobre las cosas de la tierra, los árboles, el mar, los peces del mar, el cielo, las aguas, o sea, todo lo que tiene que ver, que está bajo el dominio de Dios, es afectado bajo la jurisdicción de Dios en las trompetas. Vemos nosotros entonces los 7 truenos, que es la perfección del juicio, y este es el tema que fue revelado para 1840, 1844, y para aquellos que estén interesados en saber sobre los 7 truenos, tendrán que hacer una investigación profunda, porque no hay mucha información disponible con respecto a lo que fue revelado a Juan, pero que Dios le dijo que no revelara. Y asimismo, como hubieron cosas que Dios le dijo a Juan que no revelara, aunque Juan las vio, le pasó igual a la hermana White. Y hay personas que se están cantando con lo que es el cumplimiento de ciertas profecías, como Mateo 24, que tiene una aplicación para nuestros tiempos, se están cantando en el Antiguo en el Nuevo Testamento, en lo que es la destrucción de Jerusalén, que se pierden por completo la aplicación que Dios quiere que se haga para nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque hay cosas que tienen que ser reveladas y que han sido reveladas, y otras que fueron reveladas y que Dios le dijo a la hermana White, no lo vas a revelar. Incluso con el tema de lo que es la jurisdicción de Dios sobre los juicios sobre la tierra, a la hermana White se le presentaron, pero el ángel le dijo, no puedes hablar de esto, y ella dijo, revelaré solamente un poquito lo que Dios le permitió. Entonces tienen que ir investigando los 7 truenos, primeros escritos, testimonios para la iglesia, y también el libro de El conflicto de los siglos. Ahí hay bastantes indicios o bastantes pistas para que puedan ir estudiando ese tema de los 7 truenos. Y si alguien quiere compartir alguna otra información en el chat, están muy bienvenidos. Pero bueno, no es el tema, no me voy a desviar con ese tema. Y aunque tengan preguntas, no voy a poder contestar sobre los 7 truenos durante toda esta serie. Así que quiero que tengan eso en mente. Ahora, seguimos adelante, vemos nosotros las 7 plagas. La perfección de la ira divina. Y este tema es importante, lo que es el sellamiento Apocalipsis 7 y lo que es, por así decir, el juicio de Dios, ¿verdad? Porque vamos a hablar de la condenación. Vamos a entender quién está en realidad condenando. Porque muchas veces hablamos de un Dios sin misericordia. Y aunque Dios es misericordia y al mismo tiempo es justicia, vamos a entender ciertos puntos sobre la justicia de Dios. Y de que en realidad hay veces que no entendemos a Dios al 100%. Y me refiero a puntos que están revelados en la Biblia. Porque hay puntos que no están revelados, obviamente no los podemos entender. Así que mantengámonos en la línea. Las 7 copas, ¿verdad? Las 7 plagas, las 7 copas. Las 7 copas muestran la perfección de la destrucción de Dios. O sea, las copas es la forma en que Dios usa para derramar las plagas. Y vemos nosotros que hay cosas interesantes en el Apocalipsis que nos llaman la atención. Pero ahora yo quiero hacerle unas preguntas a ustedes. Encontramos nosotros el 7 en el Nuevo Testamento muchas veces. Pero hay un 7 que me llama la atención.
Y quiero que presten atención a lo que vamos a leer ahora en Lucas capítulo 8, el Evangelio de Lucas. Quiero mostrarles a ustedes un 8 que es, un número 7 que es especial en la Biblia y lo será en tu vida. Porque cuando estaba estudiando este tema y aún lo sigo estudiando y sigo profundizando más en esto, hermanos, verdaderamente me ha hecho ver la vida de una forma muy diferente. Experimentar la paz de Cristo de una manera impresionante. Y por eso es que lo comparto con ustedes, porque yo he sentido la bendición de Dios y por lo tanto quiero que ustedes también sientan esa misma bendición. Lucas 8 nos dice la palabra de Dios. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio de qué cosa? Del reino de Dios, y los 12 con él. Esto es interesante lo que nosotros estamos leyendo, ¿verdad? Porque aquí es donde nosotros podemos darnos cuenta de la importancia que hay con respecto a los discípulos, ¿ok? Ahora, quiero que sigan viendo lo que va diciendo aquí. Y disculpen que la pantalla se me movió un poco. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. O sea, siempre en la Biblia hablamos de una mujer, ¿verdad? Que es la que se nombra aquí, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Pero aquí dice, y algunas mujeres. Esto me llama la atención. María Magdalena no fue la única mujer que Dios tuvo que intervenir a través de su hijo, o en este caso que Cristo intervino con el poder de su Padre, cualquiera de las dos formas se puede entender, para poder sacar estos espíritus, estos demonios, ¿verdad? De estas mujeres. Pero en la Biblia se registra el nombre de una en específica y para colmo nos dice el número de sus demonios. Hermanos, salido 7 demonios. Esto tiene que llamarnos la atención. Porque el número 7 no es un número que se debe tomar a la ligera en las Sagradas Escrituras. Ok, ahora, dice Juana, mujer de Chuza, e intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. O sea, aquí estamos viendo que habían todo tipo de clase de mujeres que seguían a Jesús, aparte de los 12 discípulos. Qué hermoso ver que las mujeres siempre han sido importantes en lo que es el Evangelio. Pero van a ver cuán más importantes lo son en el Evangelio. Porque las palabras en memoria no solamente se repiten para Cristo. Y ahí es donde vamos a entrar en algo importante. Así que sigamos adelante, ¿verdad? Vamos a ver ahora qué nos registra a nosotros Marcos, capítulo 14, versículos 3 al 11. La palabra de Dios nos dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y esto es interesante, prestemos atención que Simón era un leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso del alabastro, se le derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí. O sea, vemos que esta mujer entra. Marcos todavía no nos identifica quién es, pero la Biblia lo va a hacer. Marcos nos dice que esta mujer entra con un vaso, con un nardo puro de mucho precio, un vaso lleno de alabastro, perfume de nardo puro, y lo quebranta y lo derrama sobre la cabeza del Mesías, o sea, sobre la cabeza de Jesús. Y cuando ella hace esto, vemos nosotros que dice la Biblia que se enojaron dentro de sí. O sea, algunos de ellos se enojaron dentro de sí, ¿verdad? Ok. Y dijeron ellos, ¿para qué se ha hecho desperdicio del perfume? Perfume tan caro, ¿por qué lo están desperdiciando echándoselo a una persona por encima, especialmente a Jesús? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios. Ojo con el valor que Marcos está registrando, porque esto es importante. Lo que ella está dando es de gran valor, 300 denarios. Es una gran deuda. Esto hay que prestarle atención. Dice 300 denarios y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella. Hay murmuración contra una mujer que acabó de vertir aceite sobre la cabeza del Mesías. Pero Jesús dijo, o sea, el Mesías defiende ahora a esta mujer. Dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura.
De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Ahora, he añadido la nota de María Magdalena, porque sé que algunos de ustedes se están preguntando quién es esta mujer, y lo vamos a ver en un momentico, pero está hablando de María Magdalena. María Magdalena, aquella a la cual Cristo había sacado 7 demonios, vemos nosotros que usó 300 denarios, que no es algo que se adquiere fácilmente, y ella compró un aceite de alabastro y ahora lo pone sobre la cabeza. Y más adelante vemos que también la Biblia nos va a identificar sobre los pies del maestro. Y ella unge el cuerpo del maestro antes de la sepultura para la sepultura. En aquel tiempo a los muertos se les daba un tipo de ungimiento con aceites y especias, ¿me entiendes? Para el cuerpo. Y entonces estamos viendo que Cristo le está diciendo, esta ha hecho lo que podía, o sea, lo que estaba a su alcance. Esto es interesante. Prestemos atención ahora a lo que nos va a registrar el Evangelio de Juan. Juan es un poco más detallista, pero vamos a saltar un poco en los versículos, solamente porque no vamos a gastar el tiempo casi en los mismos detalles que registra Marcos. Pero analicen esto. 6 días antes de la Pascua, nos está identificando Juan, esto fue un momentico antes de la muerte de cruz, que va de mano con las últimas palabras de Cristo registrado en Marcos, que esto era antes, ungir el cuerpo para la sepultura. Ella estaba anticipando la muerte de Cristo. Y esto es interesante porque aparentemente, por lo que vamos leyendo en Marcos, los demás discípulos no creían que Cristo iba a morir, no creían que él se iba a entregar. Ahora en Juan nos está diciendo, 6 días antes de la Pascua estaba sucediendo este evento. E hicieron ahí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados en la mesa con él. Sabemos que Marta, Lázaro y María Magdalena eran hermanos. Y esto es interesante porque Marta estaba ahí, Lázaro estaba ahí. Entonces María, esta María es María Magdalena, identifica la Biblia, tomó una libra de perfume de nardo puro, o sea, 300 denarios, era equivalente a una libra de perfume, o sea, de aceite, de un aceite caro, ¿ok? De mucho precio, y ungió los pies de Jesús y enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, y aquí la Biblia sí identifica uno de los que sí se estaba, de los que se estaba quejando y murmurando, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar. Y más adelante nos dice, entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. O sea, una vez más se hace énfasis con el aspecto de sepultar a Cristo, que los demás discípulos era como que no estaban cayendo en el tema este, no lo creían, no le veían importancia el ungir el cuerpo del maestro, porque a los pobres siempre le tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Veo mucho énfasis de parte de los evangelios repitiéndole esto a los discípulos. Hey, no me vas a tener aquí para siempre, los pobres siempre estarán con vosotros, pero yo no. Y esto es interesante, mis queridos, porque los pobres siempre estarán con nosotros, pero la obra de Dios tendrá un límite, así como Cristo y su ministerio con respecto a llegar a la cruz iba a tener un límite, su vida iba a tener un límite, iba a llegar hasta la cruz. Tenemos que ir tomando todas estas aplicaciones posibles que nosotros podamos ir tomando, porque verdaderamente pensando tanto en la caridad hacia los demás, se nos olvida la obra, que es avanzar el evangelio, para que esté listo el pueblo, esté listo la humanidad. Cuando hablo de la humanidad no me refiero en mayoría, me refiero en especie, en raza, que esté listo para el encuentro con su Señor Jesucristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y todos aquellos que están vivos serán elevados y se encontrarán con el Señor en el cielo, ¿verdad? Si tú quieres que esto suceda, es tiempo de salir a predicar. Es tiempo que las personas conozcan a Dios. Es tiempo de conocer a Dios. Es el énfasis de las campañas que se están teniendo este año, los demás ministerios que estamos trabajando juntos bajo la gracia, la misericordia, la supervisión de nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu, claro. Ahora, en Mateo 26, versículos 6 al 13, vamos a ir analizando ahora un poco más. Dice Mateo, capítulo 26, 6 al 13, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, casi el mismo título que le pone Marcos, vino a él una mujer, ¿ok?, con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. De acuerdo al Evangelio de Juan, era María Magdalena,
y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado en la mesa. Casi los mismos detalles que Marcos, pero añadiendo un poquito más de luz. Al ver esto, los discípulos se enojaron, wow, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y aquí por Juan entendemos que estaba hablando Judas Iscariote, porque el Juan estuvo presente, ¿ok? Y entendiéndole Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Esto es profundo, mis queridos. Porque estamos notando que en casi todos los evangelios, estamos notando que se tiene que predicar, se tiene que hablar de este evento, donde sea que se predique el evangelio de Cristo, para memoria de María Magdalena, lo que ella hizo. Qué interesante. ¿Por qué Cristo diría algo tan profundo sobre una mujer que sacaron 7 demonios y que muchos hoy en día seguramente ni se acercarían porque la considerarían una mujer de pecado? Bueno, vamos a ver qué nos dice ahora el Evangelio de Lucas. Vamos a ver qué más queda registrado en esta área. ¿Qué nos dice a nosotros? Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Ok. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó en la mesa. O sea, estamos viendo nosotros que Simón, el leproso, era un fariseo, de acuerdo a lo que estamos leyendo en Lucas. Entonces, una mujer de la ciudad, que ya hemos identificado con la Biblia, que es María Magdalena, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a rogar con lágrimas, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Esto es interesante lo que estamos leyendo, prestemos atención a los detalles. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Interesante. Vamos viendo aquí como ahora se van añadiendo los últimos detalles para nosotros poder empezar a analizar esta historia. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, y aquí está, esto está interesante, Judas Iscariote se quejó abiertamente, pero Simón, el leproso, el fariseo, lo dijo dentro de sí. Dice, si fuera profeta, wow, aquí vemos al fariseo juzgando a Cristo, está criticando a Cristo, en este caso juzgándolo. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Oh, interesante. Y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía 2 deudores. El uno debía, ¿cuántos denarios? 500 denarios. Y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Vamos a ver la respuesta de Simón. Respondiendo Simón, y esto ustedes pueden ver que, porque algunos dirán, oh, este fariseo aquí era otra persona, este es otro evento, otra mujer. No, no, no. La misma Biblia nos identifica que es Simón, el fariseo. Dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Okay, número 1. Vamos a empezar a analizar aquí ciertas cosas, porque verdaderamente yo no tengo ningún apuro en dar rápido este tema, porque se lo tuve que presentar a los hermanos de Tampa, un poco apurado, tratando de presentar los detalles principales, pero ahora que tenemos el tiempo para ir cortando aquí la tela más posible que podamos y que el Espíritu nos ponga enfrente en este estudio. Número 1, hay hermanos que se la pasan hablando que no podemos estar juzgando, ¿verdad? Y esto es cierto, o sea, la Biblia nos dice que con la misma vara que nosotros juzgamos, seremos juzgados. Y eso es lo que exactamente estamos viendo aquí con Simón el fariseo. Es que con la misma vara que él midió a María Magdalena, es con la misma que Cristo lo está juzgando a él, lo está midiendo a él. Mis queridos, al principio del tema estábamos hablando con respecto a las plagas, la condenación. Noten que tanto en esta historia como en otra historia que vamos a estar viendo y en otras cosas que vamos a estar viendo,
casi nunca, o sea, hasta ahora verdaderamente no he visto un caso donde Dios sea quien condene a un hombre, quien físicamente se pare frente a un hombre y lo condene. Más bien, por lo que vamos estudiando y debemos de ir entendiendo es que el hombre se condena a sí mismo. O sea, tú mismo eres quien te pierdes. Tú mismo eres quien corres y te alejas de la salvación. Tú mismo eres quien le pones pausa y le pones límite a la misericordia y la gracia de Dios. Tú eres quien tú solito te pierdes. Dios en ningún momento le va su vara o su mano o su voz de autoridad y hace que tú te pierdas, que el hombre se pierda. No. La perdición es producto del pecado, pero es una decisión que tú y yo tomamos. No es algo que heredamos. La perdición eterna, la muerte eterna, no es algo que se hereda. Es algo por lo cual tú decides. Pecar es una decisión. Es una acción que tú decides hacer. Y aquí vemos que Simón rápidamente juzga a la mujer. Cristo estaba leyendo sus pensamientos, estaba leyendo su corazón. Y le dice, Simón, te tengo que decir algo. Y él le hace una pregunta como si tuvieran una conversación normal para ver si él se da cuenta de la circunstancia y de la situación donde él está. ¿Y cuál era esa circunstancia y situación? Lo vamos a ver más adelante. Que este era el que más debería estar callado. Y aunque él estaba callado porque lo estaba haciendo internamente, Judas no lo estaba. Judas sí estaba hablando. Y vamos nosotros a entender más adelante con el espíritu de la profecía cómo es que el estar acercado con personas que no están buscando la santificación o no están buscando la verdad en la palabra de Dios o no están buscando del verdadero espíritu, porque la hermana White, carta 66, año 1894, dice, no queremos el espíritu de otro, queremos al Espíritu Santo, que es Jesucristo. O sea, esto es importante, es peligroso. Vamos a notar lo peligroso que es estar afiliado con personas que verdaderamente no les importa el bienestar espiritual, especialmente de nuestras vidas y el de ellos mismos. Hermanos, nosotros no podemos juzgar a una persona para condenarla. La persona se condena, se autocondena a sí mismo. Ella misma tomará la decisión para vida eterna o muerte eterna. Y hasta ahí está el contexto de lo que yo estoy hablando. Si ustedes están en desacuerdo o van a estar hablando de otra cosa, ya sería fuera de este contexto. No tengo ningún problema con eso. Pero bajo este contexto que estamos presentando, tú serás medido con la misma vara que tú mides. El hombre se condena a sí mismo. No hay condenación de parte de Dios. Ahora, ¿cómo es posible que el hombre se condene? Porque nuestra conciencia, a pesar de que Dios nos hizo perfectamente y entramos en pecado y tenemos una naturaleza caída y que ha sido atacada por el pecado, aún nuestra conciencia tiene la capacidad del libre albedrío. E incluso hasta una persona no cristiana tiene ciertos límites de lo que moralmente se ve correcto o se ve inmoralmente, o sea que no se ve correctamente. Entonces, mis queridos, cuando se presenta la verdad bíblica, produce el impacto que la persona necesita para poder tomar su decisión, si para vida eterna o para muerte eterna. Y esa decisión para muerte eterna, Dios no es el culpable. Ahora, vamos a ver qué más nos sigue diciendo ahora el tema. Porque esto ya va tomando su profundidad en el estudio. Nos dice, respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más, y esto es interesante, al que perdona más, a ese se le ama más. Y Cristo dijo que esto es correcto. Hermanos, si tú tienes en la mente la idea de que porque tú naciste en la iglesia y has pecado menos, que Dios te ama más al pecador que ha pecado más, estás errado. Tampoco no estoy diciendo que Dios quiere al que peca más, sino en esencia, en mensaje no se trata de quién pecó más y quién no pecó, sino sobre al que se le perdonó más. ¿Qué quiero decir yo con esto? Y voy a poner mi cara para que entiendan bien lo que quiero decir, porque no quiero ahora que anden diciendo que, oh, si pecamos más, Dios nos amará más. No. Cuando dice al que se le perdona más, a ese es el que se le ama más. Analicen. Por ejemplo, vamos a ponerle al hermano Pepe y al hermano Alfredo, ¿verdad? Y espero que algún hermano Pepe o Alfredo no se vayan a sentir ofendidos con esto, porque no estoy usando los nombres de ellos de una forma incorrecta, solamente en un ejemplo. Pepe nació en la iglesia,
Pepe fue una persona que creyó en la palabra de Dios desde chiquitico hasta que ya es adulto, casi al morirse. No ha hecho cosas indebidas, ha tratado de vivir una vida bastante justa, pero como todo hombre ha cometido errores y ha cometido fallos. Puede ser que no tan grandes como ahora en contraste al hermano Alfredo, que no nació dentro de la iglesia, estuvo metido en drogas, estuvo metido con mujeres, estuvo metido con el alcohol, estuvo metido con personas que no debe haber estado metido, pero casi ya al final de su vida conoce la verdad, es transformado, el espíritu lo transforma, lo hace una nueva criatura, se entrega al Señor. Entonces ahora tenemos el contraste de Pepe y Alfredo. Algunos dirían que Pepe es el santo y otros dirían que Alfredo es un gran pecador. Pero hermanos, si Pepe, aunque haya cometido pocos, pequeños, digamos, lo único que hizo en su vida fue robarse un caramelo y dar dos mentiras. Les pongo un ejemplo. Y el hermano Alfredo hizo y deshizo en toda su vida. Si el hermano Pepe no pide perdón por lo poco que ha hecho, no recibe perdón. Alfredo haya hecho lo que haya hecho, si verdaderamente está arrepentido y pide perdón, será perdonado. Ahí es donde se encuentra el tema. El tema está en el arrepentimiento. Obviamente los dos en la parábola de Cristo vinieron pidiendo misericordia. El de 500 y el de 50 denarios. Por eso es que a los dos se les perdonó. Pero eso lo vamos a entender más adelante, porque el Espíritu Profecía nos dice que aquí Cristo estaba tipificando, así como Natán hizo con David, Cristo estaba tipificando la historia de Simón y de María Magdalena. Y eso lo vamos a entender, puede ser que en la segunda parte de este estudio, la tercera parte, pero les estoy dando este adelanto para que vayan entendiendo el punto de la importancia que hay del arrepentimiento de pecado, porque yo se los dije al principio que íbamos a hablar de este tema. Si tú no pides perdón por tus pecados, si no hay arrepentimiento por el mal que tú has hecho, no se te perdona nada. No hay amor manifestado en ti, de parte de Dios. El amor de Dios está dispuesto a ser entregado. La misericordia y la gracia están dispuestos a alcanzarte donde tú te encuentras. ¿Te encuentras metido, sometido bajo la adicción del alcohol? ¿Te encuentras sometido tú bajo la adicción a las drogas? ¿Te encuentras tú sometido bajo la presión de los problemas por haber hecho malas decisiones en la vida? Dios está dispuesto a encontrarse contigo tal donde tú estás. Pero tienes que pedir perdón, tiene que haber arrepentimiento. Y yo puedo haber vivido una vida buena, considerada frente al mundo como una vida correcta y adecuada, moralmente bien. Pero si no he pedido perdón por los 2 o 3 pecados y errores que he hecho, el amor y el perdón no se pueden manifestar en mí. Dice la palabra que Dios ama al dador alegre. Y siempre nosotros lo tomamos en el aspecto del dinero y de las ofrendas. Pero ¿y si yo te dijera a ti que tiene que ver con respecto a darnos a nosotros mismos de una forma tan completa y tan llena que estás dispuesto a entregar tu yo para que sea crucificado en la cruz, para que Cristo pueda vivir en ti? No puede haber específicamente no puede haber un perdón o una misericordia que se aplique a tu vida si tú no buscas el perdón de Dios. Tienes que reconocer que necesitas un Salvador. Y ahí ahora es donde vamos a ir entendiendo un poco más el tema con respecto a esto. Por ejemplo, miren, voy a compartir de nuevo la pantalla. Un momentico. Ay, disculpe. Dice ahora, más adelante, porque ya habíamos leído los cabellos. Le dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas. Y los que he enjugado, ¿con qué cosa? Con sus cabellos. No me diste beso, ¿verdad? Mas esta, desde que entre, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Aquí ahora vamos entrando a lo que estoy hablando, mis queridos. Cuando nosotros nos vamos analizando, dice Cristo, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. ¿Cuál fue el amor de ella? Se entregó al maestro. Ella le dio todo al maestro. Completamente. Y ahora aquí donde nosotros estamos viendo, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Por qué se le perdona poco? ¿Porque Dios está limitado en el perdón que Él da? No, mis queridos.
El perdón de Dios siempre es grande. El perdón de Dios siempre está dispuesto porque la gracia aún no se ha cerrado. Dios perdona poco al que pide perdón pocas veces. Dios bendice poco a aquel que busca bendición pocas veces. Dios no está limitado. Dios está ilimitado, dispuesto a alcanzarte con amor, misericordia y gracia, sin pensarlo dos veces. Esta mujer tomó un valor de 300 denarios. Imagínense ustedes, de 500 era difícil pagar, de 50 era difícil pagar. Imagínense ustedes, era 300. 300 denarios. Ella lo tomó, compró un aceite, porque ella sabía que Cristo iba a morir. Ella creía las palabras de Cristo. Y ahora ella va ahí, unge a su maestro con ese aceite. En otras palabras, ella entregó todo. Cuando tú entregas tu todo, ¿qué es tu todo? Tu yo, ¿verdad? Cuando tú lo entregas todo a los pies del maestro, en reconocimiento de quién es él, el Hijo de Dios, que fue enviado a esta tierra a morir por ti y por mí, justicia imputada. Entonces ahora puedes entrar en el tema de la justicia impartida. Recibir no solamente el perdón, sino la capacitación para no pecar más. Porque el mensaje de Cristo siempre ha sido: vete y no peques más. Esas son las palabras de Cristo. Vete y no peques más. Tus pecados han sido perdonados. Vete y no peques más. Miren, mis queridos, si nosotros vamos al deseado a toda la gente, en el párrafo número 1, ahí en el capítulo 62, la fiesta en casa de Simón. Voy a compartir con ustedes en pantalla. Hay algo interesante. Dice: Simón de Betania era considerado discípulo de Jesús. Era uno de los pocos fariseos que se había unido abiertamente a los seguidores de Cristo. Reconocía a Jesús como maestro y lo esperaba que fuese el Mesías. O sea, no creía que era el Mesías, pero esperaba que fuese el Mesías. Pero no lo había aceptado como Salvador. Su carácter no había sido transformado, sus principios no habían cambiado. Hermanos, ¿cuántos cristianos hoy en día existen que son cristianos, ¿verdad? O dicen ser cristianos, pero su carácter no es transformado. Sus principios no han cambiado. Vemos nosotros que conocen la ley, como este fariseo que conocía la ley, conocía la palabra, conocía las profecías, pero reconocía a Jesús como un maestro, como un rabí, pero en aquel tiempo habían otros maestros. Eso no es nada especial. Y él esperaba que era el Mesías, ni siquiera creía que era el Mesías, pero esperaba que era el Mesías. Pero lo más importante es que no lo había aceptado como maestro. Bueno, vamos a hacer una pequeña recapitulación del deseado a toda la gente en los próximos párrafos que se van encontrando en la página. Y yo les voy a ir marcando porque el próximo párrafo que entramos es el 8, por si quieren ir buscándolo en sus Biblias, cuentan hasta el párrafo 8. Pero una pequeña recapitulación entre el 1 y el 8. Simón había sido curado de lepra. Por eso era que estábamos hablando de Simón el leproso en uno de los evangelios. Y esto fue lo que le atrajo hacia Jesús, ¿verdad? Hizo una fiesta para el Salvador y sus discípulos, que es lo que estamos viendo 6 días antes de la Pascua, de acuerdo a los evangelios. En ese momento había mucho entusiasmo en Jerusalén. Y fíjense por qué el entusiasmo. Cristo y su misión atraían más atención que nunca antes. Cerca de la Pascua ocurrió esto, 6 días antes en específico por la Biblia, y según su costumbre había buscado descanso en casa de Lázaro. Fíjense, algunos por simpatía hacia Jesús y otros por curiosidad de ver a uno que había resucitado entre los muertos, muchos esperaban oír de Lázaro un relato maravilloso de escenas presenciadas después de la muerte. Y esto es un poco, me voy a ir un poco del tema aquí en este punto, pero es que tengo que enfatizarlo. En aquel tiempo había una persona que había muerta, esta persona fue resucitada por Jesús. Todo el mundo quiere ir a hablarle y preguntarle sobre esa experiencia sobrenatural, ¿verdad? Esa experiencia, lo que le dicen esa experiencia celestial, donde las personas sienten una luz, escuchan voces, ven una luz blanca, se acercan al cielo y qué sé yo, todo ese lío, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué fue lo que Lázaro experimentó. Se sorprendieron de que no les dijera nada. La gente estaba ansiosa de ver y oír a Jesús. Se preguntaba si Lázaro lo acompañaría a Jerusalén y si el profeta sería coronado rey en la Pascua. Esto es interesante. ¿Cómo que rey en la Pascua? ¿Cómo es que iba a ser coronado como rey en la Pascua, mis queridos? Porque aquí está el cumplimiento de todo. Aquí está el cumplimiento de lo que es en la esencia
¿cómo se llama esto? Del Evangelio, ¿verdad? Y quiero que pongan en sus notas la palabra propicio, porque la palabra propicio solamente conocemos la primera parte que tiene que ver con la Pascua, pero no tenemos la segunda parte que tiene que ver con la justicia impartida, no imputada, pero impartida. Pero bueno, estaban preguntándole a Lázaro, Lázaro no tenía nada que decir. Los sacerdotes y los gobernantes vieron que su influencia sobre el pueblo se debilitaba cada vez más y su ira contra Jesús se hizo más amarga. Y esto estamos viendo hoy en día, varios hermanos amando diferentes temas de discusión por diferentes motivos que no deberían de estar en discusión, que si esto, que si lo otro, están completamente desenfocados. Hay que unirse, hermanos. Y les digo, estamos en tiempos especiales. Verdaderamente, esto no se trata de que estamos trabajando 3, 4 ministerios juntos, no, mis queridos. Hay docenas de ministerios que están entrelazados y están avanzando juntos. El área que uno no puede cubrir, el otro lo está cubriendo. El área, porque no estoy hablando ahora de bíblicamente de temas, sino físicamente. El área en la tierra que uno no pueda cubrir, lo está cubriendo el otro. O sea, esto es impresionante. El Espíritu está haciendo una organización entre los hermanos y los pueblos que verdaderamente es impresionante. Entonces la pregunta mía es, ¿por qué permitir tanta desunidad entre las filas? ¿Por qué no podemos llegar simplemente a los acuerdos? ¿Por qué las personas tienen que permitir que el orgullo, como Simón, rija en el corazón? Y antes de ellos pensar para sí mismos, yo soy tan pecador como mi hermano, empiezan a juzgar. No, este es terrible, este es esto, y este dice aquello, y no vive esto, y no come así, no come asado, y no hace esto, y no hace lo otro. Y nos concentramos en cosas que verdaderamente no ayudan ni edifican. Si Dios está usando una persona, aunque la persona no nos caiga bien o no nos guste, ¿quién somos nosotros para dictar juicio? Recuerden, ni Dios mismo condena a la persona. Quien condena a la persona es ella misma. Y lo vamos a ver. Porque como ya estábamos viendo, quien juzgó apropiadamente fue Simón. Y él dijo que al que se le perdona más es al que más se ama. Y entonces, eso estaba hablando sobre él. Con la misma vara que él midió a María Magdalena, ahora Cristo lo estaba midiendo a él. Cristo no le dijo, tú eres culpable. Cristo le hizo una pregunta para que él se diera cuenta. Y eso fue exactamente lo que pasó. Pero bueno, vamos a seguir con el tema porque no quiero irme de la recapitulación. Pero vemos nosotros que en aquel tiempo, así como se debilitaba la influencia de estos hombres, ellos entonces en ira contra Jesús, mucha amargura. Lo mismo que se repite hoy. Se convocó un concilio de sacerdotes y fariseos. Desde la resurrección de Lázaro, las simpatías del pueblo eran tan plenas con Cristo que sería peligroso apresarlo abiertamente. O sea, ya había pasado a un nivel de que verdaderamente era peligroso políticamente, era suicidio apresarlo a él y todo ese lío. Así que se propusieron a matar a Jesús. Oh, wow. Pero mientras Lázaro viviera, los sacerdotes y rabinos sabían que no estaban seguros. La existencia misma de un hombre que había estado 4 días en la tumba y que había sido restaurado por una palabra de Jesús, tarde o temprano provocaría una reacción. Entonces ellos se dieron cuenta de que verdaderamente esto no iba a ser fácil, poder deshacerse de Cristo. El pueblo se vengaría de sus líderes por haber quitado la vida a uno que podía realizar semejante milagro. Por lo tanto, el Sanedrín decidió que Lázaro también debía morir. Fíjense ustedes, ahora, porque Lázaro fue resucitado, ahora en inglés esto le dicen guilty by association. Es culpable por estar asociado. Y verdaderamente, hermanos, les digo que en mi experiencia he visto cómo esto ha sucedido tantas veces. Que hermanos, por estar asociados a uno, porque uno predica la verdad presente y presenta estos temas, también ha sufrido. Aunque ellos no han hecho nada, no han dicho nada, pero simplemente porque son amigos de uno, o son familia, o verdaderamente nos aprecian y nos quieren y no permiten que nadie le hable mal de uno, ya entra entonces este litigio, que para mí es un litigio de niños y de niñas, porque esto es para niños y niñas, pero no de adultos. Y aquí ahora viene lo interesante. A tales extremos conducen la envidia y el prejuicio de sus esclavos. O sea, cuando tú eres esclavo del pecado, cuando tú eres esclavo de la envidia, cuando eres esclavo del prejuicio, hermanos, no hay límites. Y yo les cuento esto porque estamos llegando a tiempos difíciles y ya estamos llegando al final de la primera parte de este estudio. El próximo saldrá el próximo sábado.
sea, nosotros tenemos una responsabilidad para cuidar nuestras vidas, tanto espiritualmente como físicamente. Jesús sabía que él no caía bien a los fariseos. Él no iba a la sinagoga de los fariseos para estar socavándoles la paciencia a ellos o para estar buscando pleitos. Que por donde él pasaba, los fariseos venían a él siempre. Es normal que siempre el enemigo venga donde tú estás a armar discusión y pelea. Pero el tú abiertamente ir a la casa del enemigo, a armar discusión, pelea, tú estás mal, tú estás cerrado. Y yo les digo esto porque verdaderamente estamos viviendo en tiempos donde con esta verdad del Padre y del Hijo, obviamente queremos compartir. Y esto es correcto. Y considero que nadie debería de irse de la iglesia antes de primeramente compartir esta verdad. Pero tienes que ser manso como la paloma y astuto como la serpiente. No puedes entrar a la iglesia simplemente tomando el micrófono, parándote ahí al frente y empezar a llamar a todo el mundo un idólatra porque está adorando la Trinidad. O sea, la vida no funciona así. Nosotros no lo compartimos de esa forma. Nosotros fuimos estudiando la Biblia, fuimos mostrando la verdad y la luz que Dios nos iba dando poco a poco. Nuestro entendimiento ha ido creciendo. Al principio nos sentíamos un poco incómodos con ciertos temas, pero hemos ido madurando. Cada uno de ustedes ha ido madurando. Tenemos que tener fe y tenemos que tener confianza en que Dios va delante de esta obra. Y lo que yo espero en que mis hermanos mejoren, antes de yo ir y decírselo en la cara o decírselo en una llamada telefónica, prefiero orar, ponerlo en las manos del Señor y olvidarme de eso. Porque es problema de Dios. Y yo tengo confianza que así como Dios está trabajando en mí, también estará trabajando en mis hermanos. Entiendan eso. Si tienes confianza en Dios, tienes que tener confianza en tus hermanos. O sea, que Dios está obrando en tus hermanos. Y aquí estamos viendo que los prejuicios y la envidia conducen a muchos a hacer cosas horribles. Confía en Dios, pero no seas tampoco ingenuo y vayas tú a casa del enemigo a pinchar al enemigo. Si tú sabes muy bien que hay hermanos que obviamente tienen una conducta de envidia y prejuicio, evítalos por lo más que tú puedas. Porque ya sea tú o los Lázaros que están contigo o viceversa, van a terminar sufriendo las ráfagas de la violencia por la irresponsabilidad de uno. Nosotros tenemos que ser como Jesús. Jesús iba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, predicando y presentando los temas. Si tocaba un día frente a 300 fariseos, era frente a 300 fariseos. Si tocaba un día frente a un fariseo, era frente a un fariseo. Pero él no iba a casa de nadie que no era invitado. Él no iba a armar escándalo a casa de ninguna persona. Lo de Jesús siempre fue predicar la verdad. Su evangelio no estaba basado tampoco en la acusación, que si este hermano no cree, porque hay algunos que se dedican a la acusación. No, que si este dijo esto y aquel dijo, entonces te ponen videos, 2 minutos el videíto y la foto de la persona, y que si esto y que esto que lo otro. Hermano, eso es el diablo. Es el diablo. No repitan este tipo de actitud. Esto es una amonestación de parte de Dios. No repitan la actitud de estos perros, que lo único que hacen es ladrar, pero no hacen más nada que ladrar. Es el perro que ladra cuando nada sucede, y cuando sucede o está sucediendo lo que no debe suceder, están dormidos. Nosotros tenemos que ser como el atalaya, que proclama, se viene la tormenta, se viene la guerra, la batalla, estemos despiertos, o a despertar al pueblo a la verdad bíblica, pero no a ese espíritu de acusación como los fariseos. Y miren ahora lo que sigue diciendo la hermana White. Ella sigue diciendo, el odio y la incredulidad de los líderes judíos había aumentado hasta el punto en que estaban dispuestos a quitarle la vida a uno a quien un poder infinito había rescatado de la tumba. ¡Wow! Mientras se desarrollaba esta conspiración en Jerusalén, y Jesús y sus amigos fueron invitados al banquete de Simón. El Salvador estaba sentado a la mesa con Simón, a quien había curado de una enfermedad repugnante. Y esto es interesante porque ahora yo me pongo a analizar. Este que está juzgando y criticando es aquel que fue sanado de lepra. Y me llama la atención, dice que en su misericordia vemos nosotros la actitud de Cristo. ¿Ok? Dice, continuamos leyendo, el Salvador estaba sentado a la mesa con Simón, a quien había curado de una enfermedad repugnante de un lado, y Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos del otro. O sea,
Estaba Simón el que fue curado, la misericordia de Dios impresionantemente grande, una misericordia entregada porque era un fariseo y Jesús le sanó la lepra. Estaba sentado con Simón y estaba sentado Lázaro. Marta servía la mesa, pero María escuchaba atentamente cada palabra que salía de los labios de Jesús. Y esto es interesante porque más adelante también mi padre estará hablando un poco sobre el tema este de María Magdalena, porque esto va a ser parte de una serie de estudios que vamos a estar compartiendo por el clamor de medianoche. Marta siempre estaba interesada en estar sirviendo, que la gente la viera, que ella estaba aquí, que estaba allá. Y hoy en día tenemos muchas Martas, mis queridos. Muchas Martas, que esto es verdaderamente a lo único que a ellas les gusta dedicarse. Es a que la gente note que ellas están sirviendo, que están aquí, que están allá, que están al control, etcétera, etcétera. Pero están las Marías Magdalenas, que lo que quieren estar es a los pies, escuchando atentamente cada palabra que sale de los labios de Jesús. Pero en este caso, la aplicación para el tiempo de hoy, la palabra que sale de los mensajeros de Dios con respecto a la palabra de Dios. Y esa misma Marta en el tiempo de Jesús que estaba criticando a María Magdalena porque supuestamente no estaba trabajando, no estaba haciendo la obra que tenía que hacer, no estaba sirviendo como debería estar sirviendo, el mismo Jesús le tuvo que dar su pequeño regaño como que, hey, esta está aquí escuchándome, ella está haciendo lo que tú deberías estar haciendo. Esa es la importancia, mis queridos, de prestar atención a las palabras del Maestro. Dice, en su misericordia Jesús había perdonado sus pecados, había llamado a su amado hermano de la tumba y el corazón de María estaba lleno de gratitud. Había oído a Jesús hablar de su muerte próxima y en su profundo amor y dolor había anhelado rendirle honor. Wow. Y ahora el párrafo 8, para terminar hoy, nos dice, con gran sacrificio personal había comprado un frasco de alabastro lleno de ungüento de nardo puro de mucho precio, que sabemos que vale 300 denarios, con el cual ungir su cuerpo. Pero ahora muchos declaraban que estaba a punto de ser coronado rey. Los discípulos eran uno de estos que creían que Cristo ahora iba a ser rey, que los iba a sacar del imperio de Roma, que iba a hacer descender seguramente pelotas de fuego como en el tiempo de Sodoma y Gomorra, y ya, ellos iban a quedar libres. Pero ese no fue el reinado que Cristo vino a instituir. Y una vez más, el reinado, o sea, las llaves del reino, el reinado de Cristo, lo que es el reino de Cristo que tiene que ver con el Evangelio, está basado en la justificación por la fe. Justicia imputada, justicia impartida. Y al principio de la fiesta se ve la justicia imputada y al final de la fiesta se ve la justicia impartida. Y esa es la parte que las personas no acaban de entender de la importancia del propicio. Por eso lo estaremos viendo para el próximo video. Su dolor se convirtió en alegría y estaba ansiosa por ser la primera en honrar a su Señor, hablando a María Magdalena. Rompiendo su caja de ungüento, derramó su contenido sobre la cabeza y los pies de Jesús. Luego, arrodillada, llorando, humedeciéndolos con sus lágrimas, le enjugó los pies con su largo y suelto cabello. Y esto es interesante. ¿Por qué la Biblia nos tiene que hacer a nosotros tanto énfasis con el cabello de la mujer? Mis queridos, en la Biblia nada está puesto por gusto. ¿Qué representa el cabello en una mujer? Su gloria. Así lo vemos nosotros registrado en 1 Corintios capítulo 11, 14, 15. Dice, no se enseña la misma naturaleza que si un hombre tiene el pelo largo le es una vergüenza, pero si la mujer tiene el cabello largo es una gloria para ella, porque su cabello le es dado para cubrirse. Mis queridos, María Magdalena ungió a Cristo con todo lo que tenía y su gloria. Ella usó su pelo, que es su gloria, lo más preciado que ella tiene, para limpiarle los pies del Maestro. Eso es lo que ella hizo. Y aquí es donde está algo interesante para nosotros, porque si nosotros no acabamos de entender lo que estamos estudiando aquí, vamos a tener problemas. Y quiero mostrarle algo rapidito, antes de finalizar con este punto. El aceite se usaba siempre en el Antiguo Testamento para ungir y denotar que Dios eligió o Dios tomó una decisión con alguien. Por ejemplo, 1 Samuel 24:6 nos dice, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, hablando de David hacia Saúl, que yo extienda mi mano contra él porque él es el ungido de Jehová. Y esto hay que entender, mis queridos, David no podía levantar su mano contra Saúl porque Saúl se tenía que condenar a sí mismo. David no podía condenarlo a nada. Dios no le había dicho, mira, ve y elimínalo. No. Tenía que ser una cosa personal. Éxodo 30:25.
y harás con ello el aceite de la santa unción, mezcla de perfume, obra del perfumador, será aceite de santa unción. Ahí donde estamos viendo la importancia del aceite. Salmos 23:5, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Obviamente aquí estamos viendo toda la importancia de lo que es el aceite. Pero para terminar en esta mañana, ¿por qué el tema de la gloria es importante? Porque aquí vemos que la mujer, antes de recibir el don del Espíritu, antes de recibir lo que fue la manifestación del Pentecostés, ella ungió primero al Maestro con su aceite y su gloria. Y el aceite en la Biblia sí es verdad que se interpreta como el Espíritu Santo, pero también otras veces, como lo vemos en Mateo 25, más adelante lo vamos a tener que darle un vistazo, y en Christ Objective Lessons, lecciones objetivas de buen maestro, gran maestro, no me acuerdo ahora mismo, palabras de vida del gran maestro, creo que es el libro, vemos que el aceite representa la experiencia del cristiano, es la experiencia nuestra. So, añadiendo esta misma regla de interpretación, la hermana White dice que el aceite representa experiencia. Ella virtió, ¿verdad?, su aceite, su experiencia, todo lo que ella tenía, 300 denarios, no es cualquier cosa. No es esto no es como que para, por ejemplo, en comparación a hoy en día, como nosotros decir, un pesito, $1. No, mis queridos. No eran 5, ni 10, ni 15, ni 20, ni 100. No estamos hablando ni siquiera de 1000. Estamos hablando de algo grande, de un gran valor de precio. Ella lo pone en su maestro. Por eso es que ahora nosotros tenemos que ir entendiendo por qué la justificación imputada nos lleva a algo mayor, que es la justicia impartida. Y fíjense como lo dije, a algo mayor. Porque el perdón de Cristo se puede aplicar al que pide perdón. El que pide perdón, este es el que es amado. Porque Dios verdaderamente lo perdona y entregó a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hence, esto está hablando de la humanidad, entre paréntesis, al hombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, aquí es donde se manifiesta el amor de Dios, pero hay algo mayor de simplemente la manifestación del amor de Dios. Y tiene que ver con la esperanza de gloria, que es Cristo en nosotros. No es solamente que se manifieste el amor y la misericordia de Dios, sino que también su carácter, su poder y su gloria. Así como la mujer entregó su gloria al Maestro, la iglesia tiene que entregarle todo, su gloria, su yo, todas sus riquezas, todo lo que ella tiene, lo que tú y yo tenemos, lo máximo en nuestras vidas. Tenemos que ponerlo a los pies y a la disposición de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Él, de una forma abundantemente 10 veces mayor, y uso el número 10 veces porque es el número de algo completo máximo, Él nos va a bendecir. Y ahí es donde se ve Apocalipsis 18 con la lluvia tardía y entra con el tema de Apocalipsis 7 que tiene que ver con el sellamiento. Entonces, la experiencia. Nadie podía cantar este cantico más solamente los 144,000. Eso lo dice Apocalipsis 7, Apocalipsis 14. Nos hace ver un poco sobre los 144,000 que reciben el sello de Dios en la frente. Mis queridos, este tema verdaderamente tiene que ser de mucha importancia en nuestras vidas y tenemos que analizar cada aspecto. Porque si no nos damos cuenta, podemos nosotros estar cayendo en el mismo error de Simón. Y yo sé que no hemos entrado todavía y ustedes seguramente van a querer leer el capítulo. Y eso está bien, no hay ningún problema. Pero para el próximo video estaremos entonces siguiendo analizando esta historia con respecto a lo que estamos viendo en la historia de María Magdalena, la conexión que tiene con el remanente de hoy y cómo es que la misericordia, el amor, la gracia de Cristo se manifiesta en nuestras vidas y al mismo tiempo el don del Espíritu. Así que me despido por ahora, que Dios me los bendiga, gracias por estar con nosotros y nos veremos en la próxima. Terminemos con unas palabras de oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias Padre por este estudio. Padre, ayúdanos a poder seguir descubriendo estos manjares, estos tesoros en tus sagradas escrituras, que puedan seguir siendo de gran bendición para nuestras vidas. Te pido Padre que tú nos ayudes. Danos de tu espíritu. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados y que se pueda replicar en nosotros el carácter tuyo de una forma perfecta, que podamos ser la imagen de tu Hijo Cristo, así como Él es la imagen tuya. Te pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, me despido con mi palabra favorita. Maranata.